Bueno, hoy vamos a tener un nuevo libro, vamos a comenzar en el capítulo 1. eh, Se llama Formación Pastoral, el pastor y su persona. Sirviendo como Jesús, sanos, firmes en la doctrina de Cristo. El primer capítulo, pues vamos a ver 6 lecciones. La primera es imagen, la segunda lección es llamamiento y la tercera lección es transparencia, es la que vamos a ver en la primera sección. En la segunda vez que nos conectemos vamos a ver acerca de tiempos, que es la número 4. La quinta lección sería pruebas y la sexta lección sería familia. Entonces, como introducción, el propósito de la formación pastoral es preparar pastores que ministran la doctrina de Cristo, sanos, auténticos, que lideren como Jesús, sirviendo, arraigados en la doctrina de Cristo, centrados en el Evangelio como en su vida. Aunque la formación pastoral no se trata solo de lo que hace el pastor, sino de quién es el pastor. Se prioriza el cuidado personal, tanto espiritual, emocional, físico y relacional, para preservar y terminar bien la carrera ministerial. Metodología que vamos a usar en la formación pastoral es el currículum bíblico y práctico vocacional, que incluye exposición teológica, evaluación personal y comunitaria, espacios de ministración y diálogo. Vamos a ver en este libro 7 bloques con un total de 39 lecciones académicas que abordan la persona, familia, iglesia, comunidad, liderazgo pastoral, promoviendo el diagnóstico y toma de decisiones transformadoras. El resultado esperado son pastores que ministran la doctrina de Cristo, formados en identidad, liderazgo y práctica ministerial, que sirven desde la integridad en comunión con Jehová Dios, con una vida centrada en Jesucristo y dirigida por el Espíritu Santo. Vamos a ver en este capítulo, pues, el pastor y su persona. El objetivo del capítulo es redefinir la identidad del pastor, no desde lo que hace, sino desde quién es Jesucristo en su vida. Explorar su llamado, autenticidad, gestión de tiempo y salud emocional familiar. Hoy, en esta lección que vamos a ver en este capítulo, cada lección, las 6 lecciones, solamente vamos a ver los objetivos, ¿ok? Con los puros objetivos vamos a extender nuestra clase y vamos a comenzar con la lección número 1. Nos vendieron una imagen equivocada de los líderes y vamos a ver 3 puntos que tienen ustedes en sus notas. Desenmascarar los estereotipos culturales del liderazgo y reconocer la diferencia entre la imagen humana y la visión de Dios del liderazgo. El tercero, inspirar al pastor y buscar autenticidad, profundidad más allá de la apariencia. El primer punto es desenmascarar a los estereotipos culturales del liderazgo. El objetivo es romper con las falsas expectativas que el mundo impone sobre lo que significa ser un líder. Por ejemplo, los estereotipos comunes: el líder como figura de poder, carisma, éxito económico, control absoluto y perfección moral. El impacto negativo de todo esto es: estos modelos generan frustración, inseguridad, competencia en el ministerio. Muchos líderes se sienten obligados a actuar en lugar de ser. Ejemplos bíblicos que contrastan: estamos con Moisés, tartamudeaba; David era el menor y despreciado; Pablo tenía una apariencia débil, como lo dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte, de acuerdo a 1 Corintios 1:27, que dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios
para avergonzar al fuerte. Mostrar imágenes de líderes famosos con líderes bíblicos y nos invita a reflexionar qué modelo hemos de adoptar sin darnos cuenta. Y eso es algo muy importante. El punto 2 que vimos en los objetivos es reconocer la diferencia entre la imagen humana y la visión de Dios del liderazgo como objetivo. Reorientar la perspectiva del liderazgo hacia una visión divina centrada en el corazón y el servicio. Por ejemplo, la imagen humana busca reconocimiento y resultados visibles, títulos y jerarquía. La visión de Dios es buscar obediencia, humildad, fidelidad, transformación interna. Por ejemplo, en Primera de Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Como pastor y pastores en potencia ustedes, pues vamos a hacer una aplicación. ¿Qué tipo de líderes estamos formando? ¿Qué estamos valorando en nuestros equipos? Como ejercicio práctico es invitar a los participantes, a cada uno de ustedes, a escribir cómo creen que Dios los ve como líderes y luego contrastarlo, cómo creen que los ve la gente. El punto número 3 inspira al pastor a buscar autenticidad y profundizar más allá de la apariencia. El objetivo es motivarlos a una transformación personal que libre al líder de la presión y aparentar lo que conecte con su llamado genuino. Autenticidad como fruto de quebranto. El líder auténtico no teme mostrar sus luchas porque sabe que ahí Dios lo glorificará. La profundidad como resultado de la intimidad con Dios. No se trata de saber más, sino de ser más. El carácter se forma en secreto. Jesús como modelo lavó los pies, lloró, se retiró a orar, se humilló hasta la muerte. Su liderazgo fue radicalmente contrario a la imagen dominante. Las herramientas visuales que sugerimos es crear una imagen con la frase: no fui llamado a impresionar, sino a reflejar a Jesucristo. La aplicación que podemos practicar es ponernos un tiempo en oración y autoevaluación. ¿Qué máscaras estoy usando y qué áreas necesitan ser redimidas? Pasemos a la lección número 2, el llamamiento de la renuncia en la vida del líder. Los objetivos son 3. El primero es comprender el llamado pastoral como un proceso continuo de obediencia y entrega. El objetivo es desmitificar el llamado como algo estático y mostrarlo como una jornada progresiva de transformación. El llamado progresivo es: Dios llama, forma, corrige, envía a diferentes etapas. Por ejemplo, Moisés fue llamado, pero pasó 40 años en el desierto antes de liderar. La obediencia como respuesta constante. No basta con haber dicho sí una vez. Cada día es una nueva oportunidad de obedecer. La entrega como estilo de vida es: el líder no se pertenece, su tiempo, sus dones, sus planes están sujetos al propósito de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, en Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos llevarlo a un ejercicio? Bueno, creando una línea de tiempo personal del llamado, marcando momentos de obediencia, crisis y renovación. El punto número 2 es valorar la renuncia como parte esencial del liderazgo cristiano. Este objetivo, pues, redignifica la renuncia como una expresión de amor, madurez espiritual, no como castigo o pérdida. ¿Cómo podemos desarrollar esto? Renunciando no es debilidad, es fuerza espiritual. Jesús renunció a su gloria para salvarnos, de acuerdo a Filipenses 2:6-8, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que me anda persiguiendo un mosquito, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué debemos de renunciar? Bueno, la comodidad, el reconocimiento, al control, a los planes personales, no por obligación, sino por convicción. La renuncia es un testimonio. El líder que renuncia inspira confianza. El líder que renuncia demuestra su humildad y dependencia de Dios. Como dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mostrar dos caminos, uno ancho con aplausos y otro estrecho con la cruz. Preguntarnos, ¿cuál reflejamos en nuestro llamado? El tercer objetivo es al pastor a vivir su llamado con perseverancia y sacrificio. Fortalecer el ánimo del líder para que abrace su llamado con valentía, aún en medio del desgaste. Lo vamos a ir desarrollando por medio de la perseverancia como fruto del espíritu. No es solo resistencia física, sino fidelidad espiritual. El sacrificio como semilla de fruto eterno. Lo que se entrega en secreto, Dios lo multiplica en lo eterno. El ejemplo bíblico que tenemos es cuando Pablo sufrió naufragios, cárceles, traiciones, pero nunca abandonó su llamado. Es lo que dice la palabra de Dios en segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara y una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche, un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros del desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, fatiga y muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ese es el ejemplo bíblico de la vida de Pablo. Entonces, la aplicación personal y pastoral es la pregunta: ¿qué estoy dispuesto a sacrificar por mi llamado? ¿Qué sostiene los momentos cuando estoy cansado? La frase que podíamos poner: mi llamado no depende de mis fuerzas, mi llamado depende de la fidelidad de Dios. Pasemos a la lección número 3. En esta lección número 3 habla de la transparencia que debe de identificar a un líder. El primer objetivo es entender que la credibilidad ministerial se construye con integridad y verdad, mostrando que la autoridad espiritual no se impone, se gana a través de una vida de coherencia y congruencia. La credibilidad es igual a perfección. No se trata de fallar, sino de vivir con honestidad, reconocer errores y caminar en el arrepentimiento continuo. La integridad como fundamento es vivir lo mismo en lo secreto que en lo público. Es ser entero sin doblez, la verdad como estilo de vida. El líder transparente no manipula, no oculta, no adorna la realidad para impresionar. Como dice
la palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, versículo 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Podemos esto aplicarlo invitando a ustedes, líderes, a evaluar su nivel de coherencia y congruencia entre lo que van a predicar y lo que van a practicar. El segundo objetivo es desarrollar una cultura de liderazgo sin máscara, tanto en el público como en lo privado. Muchas veces lo hemos dicho de que nuestro liderazgo empieza en casa. Bueno, el objetivo es romper con la cultura de apariencias y fomentar espacios seguros donde los líderes puedan ser reales. Las máscaras ministeriales, uno tiene que como líder siempre estar bien, que nunca quepa duda de que no muestra vulnerabilidad. Somos seres humanos vulnerables, imperfectos, pero tenemos una doctrina de Cristo que va haciendo nuestra mente a una mente de Cristo. Esto genera distancia y desconfianza cuando tenemos máscaras. Jesús tenemos como modelo, él lloró, se angustió, pidió apoyo en el Getsemaní, su humanidad no lo disminuyó, ni su divinidad, ni su autoridad. Para nada disminuyó cuando él lloró, para nada disminuyó su autoridad cuando él se angustió, para nada cuando él le pidió al Padre en el monte del Getsemaní, no perdió su personalidad. Tanto en privado como en público debemos estar bien alineados, alineados a lo que dice la palabra de Dios, congruencia. Y congruencia es que nosotros todo lo que vivimos, donde quiera que estamos, alineados en público o en privado, tenemos esa coherencia y congruencia con lo que decimos. En la familia es el primer ministerio donde se empieza. Como dice en el Salmo 51, versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y habla de la casa, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Crear un espacio de confesión segura entre líderes donde puedan compartir luchas sin juicio. El objetivo número 3 es fomentar un liderazgo confiable que inspire el seguimiento auténtico, formar líderes. Este seminario es el objetivo principal, formar líderes que no necesiten imponer autoridad porque su vida inspira respeto y confianza. La confianza como un fruto de transparencia. Cuando un líder es real, el pueblo se siente seguro para seguirlo. Seguimientos auténticos, no por miedo, no por obligación, sino por admiración y conexión espiritual, porque ese líder es real. El ejemplo bíblico que tenemos es la vida de Nehemías, que compartía sus planes, oraba en público, se involucraba con el pueblo, su transparencia generó unidad. Dice en Tito 2, 7 y 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. La frase que podemos quedarnos en esto es: la transparencia no debilita al líder, lo hace digno de ser seguido. Bueno, pues en esto terminamos con nuestra tercera lección y les voy a dar un tiempo para que si me quieren hacer algunas preguntas, pues me las hacen, pero me las escriben por vía WhatsApp, ¿ok? Y vamos a desconectarnos y nos conectamos nuevamente a la hora convenida, que es... Aquí nos quedamos a las 8 de la noche, tiempo de México, nos volvemos a conectar. Muy bien, hermanos, bendiciones, hasta el ratito, bye. Sí. Ok, amados hermanos, en Cristo Jesús, vamos a continuar con nuestra lección número 4. Acuérdense
que yo nada más estoy leyendo de cada lección los tres objetivos de cada, lo estoy profundizando y ampliando bastante para la enseñanza que tenemos, ¿ok? Ustedes nada más tienen tres renglones allí, pero yo los estoy ampliando bastante, con bastante profundidad para tener una enseñanza mejor, ¿ok? Si ustedes les interesaría lo que yo tengo para profundizar por escrito, es cuestión nomás de que me lo pidan y todo lo que nosotros tenemos puede ser de ustedes, ¿ok? Así que no duden en ampliar sus conocimientos y aun cuando tengan alguna duda, no duden por favor en preguntarnos. Acuérdense que para eso nosotros estamos para servirles y ampliar y profundizar cualquier conocimiento que quieran ustedes profundizar. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues entremos en tema. La lección número 4, el líder aprende a esperar su tiempo. Y vamos a ver tres objetivos. El primero, reconocer que el proceso forma parte esencial del llamado. El objetivo de esto es enseñar que el llamado no se cumple de inmediato, sino que se desarrolla a través de las etapas de formación por medio de las pruebas y así esas pruebas nos van a ir haciendo crecer. Dios llama, pero también forma. José fue llamado en sueños, pero pasó por el pozo, la esclavitud, la cárcel, antes de gobernar. Entonces el proceso purifica el corazón de cualquier líder, cualquier pastor. El líder aprende obediencia, así como Jesús aprendió obediencia, humildad, dependencia en el camino y no en la meta. Dice Jeremías capítulo 18, versículo 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Invitar a ustedes como líderes a identificar en qué etapa del proceso se encuentran y qué están aprendiendo en esa etapa. Una imagen de esto sería una vasija en formación con la base, con la frase, perdón, de decir, Dios no se apresura, Él forma con propósito. Así que tú estás aquí en este seminario porque hay un propósito de formación a través de Dios porque usamos la palabra, la doctrina de Cristo que ha de formar tu mente humana, un mente de líder la va a formar en una mente de Cristo. El objetivo número 2 es valorar la paciencia como una virtud del liderazgo maduro. El objetivo es reivindicar la paciencia como una señal de fortaleza espiritual, no como una debilidad o falta de visión. La paciencia y la pasividad es la capacidad de esperar con fe activa, confiando en el tiempo perfecto de Dios. El líder maduro no se desespera, sabe que lo eterno no se construye con prisa. La paciencia revela confianza. El ejemplo bíblico que tenemos es en la vida de David, que fue ungido como rey, pero esperó muchos años antes de ocupar el trono. No se adelantó ni se rebeló. El texto clave que tenemos es Hebreos 6:12, dice, para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Reflexionando sobre esto, ¿qué promesa estoy esperando o qué promesa tú estás esperando? ¿Estamos cultivando paciencia o estamos cultivando ansiedad? Esas son las preguntas que tenemos para reflexionar. El objetivo número 3 son los peligros de la ambición impaciente en el ministerio. Cuando nosotros como líderes somos impacientes, hay una alerta sobre cómo el deseo de avanzar sin esperar el tiempo de Dios puede dañar nuestro liderazgo y también dañar la comunidad que nosotros vamos a pastorear. La ambición e impaciente querer reconocimiento, posición, resultados antes de estar preparado espiritualmente, eso de verdad entra dentro de la impaciencia y dentro de la ambición. Las consecuencias van a ser
fracaso ministerial, heridas emocionales en la congregación y manipulación y pérdida de credibilidad. Un ejemplo tenemos que el hijo pródigo pidió su herencia antes de tiempo y terminó en ruina. La impaciencia lo llevó a la pérdida. En Proverbios 19:2 dice que el ama sin ciencia no es buena y el que se apresura con los pies peca. Proverbios 19:2. Entonces, nuestra alma tiene que ser entrenada y entrenada con la palabra de Dios para que nosotros podamos tener esa mente de Cristo. ¿Ok? La lección número 5. El líder cree en medio de las pruebas. Entonces, cuando el líder crece en medio de las pruebas, tenemos tres objetivos. El primero es comprender que las pruebas son una herramienta formativa en el proceso de liderazgo. Enseñar que las pruebas no son señales de fracaso, sino instrumentos que Dios usa para moldear al líder. Las pruebas como parte del diseño de Dios no las permite para destruir, sino para purificar y las permite para revelar y las permite para fortalecer. El ejemplo que tenemos es en la vida de Job, que no fue probado por pecado, sino por propósito. Su fe fue refinada como el oro, dice en Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. La formación en el fuego, el carácter, la humildad y la dependencia y la compasión se desarrollan en medio del dolor. El texto que tenemos es Santiago 1, versículo 2 hasta el versículo 4, que habla acerca de tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y debemos invitarlos como seminario y como maestros de este seminario, invitarlos a ustedes como líderes a interpretar sus pruebas como parte del proceso formativo y no como un castigo. ¿Ok? El objetivo número 2 es fortalecer la confianza en Dios en medio de la crisis y desiertos del alma. El objetivo de esto es ayudarlos a ustedes como líderes a encontrar la seguridad en Dios cuando todo lo demás parece desmoronarse. Esto es el desierto como un lugar de encuentro, igual como le sucedió en las vidas de Moisés, que tuvo un encuentro del desierto, Elías, Jesús, todos fueron formados en el desierto antes de ser enviados. Elías, vemos que él en el desierto tuvo ese encuentro. Jesús tuvo un encuentro ahí en las pruebas y todos fueron formados en el desierto. Entonces, confianza igual a ausencia de dolor, no es así. Es creer que Dios está presente incluso cuando no se siente. El ejemplo en la vida de David en el Salmo 13 clama desde la angustia, pero termina confiando. Mas yo en tu misericordia he confiado. Palabras a través del rey David. En Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Entonces, nosotros debemos tener la confianza de que la palabra de Dios dice que aun cuando nosotros sintamos que el agua nos está rebasando, aun con todo, debemos confiar que Dios está con nosotros. El tiempo de oración guiada es muy importante porque la guía mejor que podemos tener como líderes, liderando como Jesús, tenemos que reflexionar en estas preguntas. ¿Dónde estoy dudando de Dios? ¿Qué promesas necesito recordar? Y esas dos preguntas es algo que sugerimos que siempre debemos buscar. A ver, ¿cómo voy a orar? ¿Qué voy a orar? Y depende de estas dos preguntas. ¿Dónde estoy dudando de Dios? ¿Y qué promesa necesito recordar? ¿Ok? Eso es algo muy, muy importante. El tercer objetivo es inspirar la resiliencia espiritual a través de la fe y la obediencia. El objetivo de esto es motivarlos a ustedes como líderes a mantenerse firmes, no por fuerza propia, sino por la fe activa y obediencia constante. Esto
esta resiliencia espiritual es la capacidad de levantarse, aprender y seguir confiando después de cada prueba. La fe que obedece en medio del dolor. No esperar sentir paz para actuar, sino que obedecer porque confiamos en Dios. El ejemplo lo tenemos en la vida de Pablo y Silas, adorando en la cárcel. Lo vemos en Hechos 16. Su resiliencia la libró no solo a ellos, sino a otros. El texto sería 2 Corintios 4, 8 y 9. Dice, afligidos en todo, mas no angustiados, derribados, pero no destruidos. Una frase para concluir con esto es: la prueba no me define, me forma. Mi fe no se rinde, sino obedece. ¿Ok? Y la vuelvo a repetir: la prueba no me define, me forma. Mi fe no se rinde, obedece. ¿Ok? Vamos a entrar a la lección última, que es: la familia del líder debe de ser perfecta. Muchos piensan de que nuestra familia debe de ser perfecta. Y vamos a ver 3 objetivos acerca de esta pregunta de la lección 6. ¿La familia del líder debe de ser perfecta? Bueno, el primer objetivo es romper con la expectativa irreal de la perfección sobre la familia pastoral. Este objetivo es librar al líder de la carga de aparentar una familia impecable y abrir espacios para la autenticidad y el crecimiento. La perfección como presión cultural. Muchos líderes pastores sienten que deben actuar en los conflictos, en las luchas, en las debilidades familiares para no dar mal testimonio. Las consecuencias de estar actuando es un agotamiento emocional, la hipocresía involuntaria y el distanciamiento entre el líder y su familia. El ejemplo lo tenemos en los hijos de Samuel. No siguieron sus caminos. En primera de Samuel 8:3 dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se desviaron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Pero esto no invalidó su llamado de Samuel, ¿verdad? Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros lo podemos aplicar en lo pastoral, reflexionando siempre en estas preguntas. ¿Qué expectativas irreales he cargado sobre mi familia y qué necesito soltar? Estas 2 preguntas son fundamentales como líderes que un día van a ustedes a hacer, porque necesitan pensar siempre qué necesitan soltar y qué expectativas tienes tú mismo de que tú y tu familia debe de ser perfecto, ¿no? Eso nosotros tenemos que reflexionar. El que tú estés estudiando un seminario y te estés capacitando, eso no te va a hacer perfecto. Solamente un líder capacitado en la doctrina de Cristo, donde la mente de Cristo va a formar y va a llevarte a través del Espíritu Santo. El objetivo número 2 es enfocar el llamado del líder como un ejercicio de amor, gracia y realismo dentro del hogar principalmente, porque el liderazgo comienza en tu propia casa. El objetivo de esto es reorientar la visión del liderazgo hacia un pastoral que comienza en su propia casa con paciencia y con verdad. El hogar como primer ministerio. No se trata de tener una familia perfecta, sino de pastorearla con amor y pastorearla con humildad, nuestra propia familia. La gracia en lugar de juicio. El líder debe de empezar en su propia casa, debe de aplicar en su propia casa la misma misericordia que predica en público. El realismo espiritual es reconocer que los procesos familiares son lentos, complejos y profundamente humanos. El ejemplo lo tenemos con Jesús en casa de Marta y de María. No exigió perfección, sino presencia y escucha. Él quería que lo oyeran. En Lucas 10, versículo 38 hasta el 42, dice: aconteció
que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le hará quitada. Nosotros sabemos de que lo más importante es oír la palabra de Dios, que es la que nos forma. En primera de Timoteo 3, 4 al 5 dice que el que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y toda honestidad. Eh, Nosotros tenemos que pensar en esta pregunta en la familia. ¿Cómo estoy pastoreando a mi familia esta semana? ¿Cómo estoy pastoreando a mi familia cada día que pasa? ¿Ok? Eso es bien importante. Para ser un líder, un buen pastor afuera, tengo que hacerme esta pregunta. ¿Cómo estoy pastoreando mi familia en este momento? ¿Ok? El objetivo número 3 es recordar que el ministerio más cercano siempre es la familia. El objetivo de esto, de la familia, es reafirmar que el impacto más duradero del líder no está en el púlpito, sino en la mesa del hogar. La familia como legado, lo que el líder siembra en casa, trasciende generaciones. Es un ministerio más íntimo y eterno. La prioridad espiritual no se puede ganar multitudes y perder el corazón de los hijos y del cónyuge. El ejemplo bíblico es en la vida de Noé, cuando salvó a su familia en el arca. Su obediencia preservó su casa. Dice en Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En Josué 24:15 dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Como última frase, amados hermanos, mi ministerio, tu ministerio, comienza donde termina el púlpito, en tu propio hogar. ¿Ok? Ahí empieza. Bueno, pues sé que estas lecciones hemos profundizado, hemos visto los objetivos de cada clase que a ustedes les llegó, y si tienen algo más que preguntar acerca de la imagen, el llamamiento, la transparencia, de los tiempos, de las pruebas y de la familia, pues por favor indíquenoslo, y nosotros tenemos pues bastante material donde echar mano para ampliar cualquier tema que ustedes quieran que nosotros lo ampliemos, ¿ok? En nombre de la dirección de Brian y de Carito, subdirectora, y su servidor, estamos siempre recordándoles día a día lo mismo, que estamos al pendiente de todas sus inquietudes y todo lo que ustedes nos quieran preguntar, ¿de acuerdo? Los bendecimos, me permiten hacer una oración para terminar ya, ¿ok? Amoroso Padre Celestial, a través de Jesucristo, Amén. nuestro Señor, nuestro Salvador, Padre, estamos en tu presencia, y aquí en tu presencia yo pongo a cada estudiante. Abre su entendimiento, Padre, que ellos sean buenos líderes, que comiencen en sus casas, que ellos puedan ser formados a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Yo los bendigo, hermanos, bendigo sus hogares, bendigo sus ministerios, sus llamados. Lo declaro escondido bajo la sombra del Omnipotente, y en el nombre de Jesucristo también bendigo a tu familia, esa familia que tú amas, esa familia que aún es inconversa, que no quiere nada con Dios, pero que a través de ti ellos son bendecidos. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, hermanos, pues terminamos con este Amén. capítulo número 1. El próximo, pues nos estaremos conectando, ¿ok? Ya les estaré enviando las lecciones correspondientes, y nos conectamos y les mandaremos los links correspondientes, ¿de acuerdo? Les amamos, les bendecimos y nos vemos, ¿ok? Esperamos sus comentarios. Adiós. Amén. Bendiciones. Dios le bendiga.
Bendiciones. Bye.